sesión en dos bloques. Un bloque serán abdominales isométricos o ejercicios isométricos, que son los que se adopta una posición y se mantiene. No hay movimiento. El segundo bloque serán ejercicios isocinéticos, en los que hay un movimiento, ¿vale? Pero también estamos trabajando la musculatura abdominal. ¿Vale? Pues vamos a empezar con los abdominales isométricos. Venga. Este primer ejercicio se llama planking o la plancha, ¿vale? Vamos a hacer los ejercicios 3-4 veces cada ejercicio y podéis alargar la duración el tiempo que queráis. Cuanto mejor preparados estéis, más aguantaréis. Pues 15-20 segundos, 8-10 segundos si no estamos muy preparados, si no estamos muy acostumbrados a hacerlos, ¿vale? Pero podemos hacerlo en menos segundos y más veces. Vale, vamos con otra segunda serie. Más o menos yo estoy haciendo unos 15 segundos cada ejercicio, que bueno, no es ni una barbaridad de tiempo ni muy poquito tiempo, ¿vale? 15 segundos de trabajo y otra vez 15-20 segundos de descanso es una cosa que se puede alargar en el tiempo y se puede hacer bien. Vamos, tercera. Descanso. Ahora ya cambiamos, segundo ejercicio, también se llama planking, pero aquí en vez de apoyar los antebrazos apoyamos las manos, la puntita de los pies y lo que vamos a hacer es despegar los pies un poquito. Un descanso más o menos igual, 15-20 segundos y repetiremos con una segunda serie. Segunda serie terminada. Cansan un poquito, ¿eh? Tercera serie. Vale, el tercer ejercicio, perdón, la misma posición, apoyo de manos y vamos a meter las piernas, las rodillas hacia adentro, ¿vale? El ejercicio se llama escalador. Este ejercicio se hace un poquito más inestable porque como despegamos un pie solamente tenemos 3 apoyos. Segunda serie.
tercer ejercicio completado. Vale, ahora vamos con el que yo creo que es el ejercicio un poquito más complicado de todos, ¿vale? Que vamos a buscar con la mano derecha, vamos a ir buscando objetivos de la parte izquierda del cuerpo, y con la mano izquierda lo mismo con la parte derecha del cuerpo, ¿vale? Vamos a buscar primero la mano derecha, la muñeca izquierda, luego el codo, luego el hombro, luego el costado y luego la rodilla, ¿vale? Vamos para allá. Muñeca, muñeca. Codo, codo. Hombro, hombro. Costado, costado. Y ahora rodilla y rodilla. Aguantamos la posición y descanso. Este se hace un poquito más duro porque la inestabilidad la ponemos delante, entonces los brazos tenemos menos fuerza con el apoyo de brazos que con el apoyo de piernas. Vale. Vamos a por la segunda serie. Lo mismo. Muñeca. Codo. Hombros. Costados. Y rodillas. Aguantamos la posición y descanso. Este cuesta un poco más. Vale. Muy bien, vamos con la tercera serie. Perdón, fallo del tiempo. Muñeca. Codos. Hombros. Costado. Rodilla. Aguantamos la posición y descanso. Perfecto. Muy bien, pues ahora vamos a ir con la el quinto ejercicio. ¿Vale? También este es, conforme vamos pasando los ejercicios, vamos subiendo la intensidad, porque como ya nos ha servido los primeros ejercicios de calentamiento, estos son más duros. Vamos a pasar de la posición de antebrazos a la posición de manos, ¿vale? Bueno, empezamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Abajo. Levantamos. Descansamos. Perfecto. Segunda serie. Subimos. Bajamos. Y descansamos. Muy bien. Pues segunda serie completada. Tercera serie, el último ejercicio de abdominales isométricos. Arriba. Abajo. Arriba. Y descansamos. Perfecto. Con esto habremos acabado los abdominales isométricos, ¿vale? Queda mantener la posición. Hemos metido alguna variante, como era mover los brazos, cambiar la posición de piernas a brazos, pero el abdomen siempre estaba haciendo una contracción alargada del tiempo. Por eso se llaman isométricos, ¿vale? Bueno, vamos a ir ahora con los abdominales isocinéticos, que son los típicos de movimiento, ¿vale? Empezamos con el típico encogimientos del tronco, una elevación del tronco, pero no demasiado. Simplemente apoyar bien los pies en el suelo,
simplemente despegar, que notéis que en la zona lumbar se nota que aquí hay un espacio. Pues simplemente hay que poner la zona lumbar completamente apoyada en el suelo, elevando un poquito el tronco. Aquí. Ya estaría ese abdominal. Abajo. Arriba. Abajo. Perfecto. Aquí en lugar de hacer 10, 12, 15 segundos, vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Vale? Si no, sí, 10 repeticiones. Repetimos. Podemos poner las manos aquí, aquí, donde estéis más cómodos. Un descansito y volveremos. Vale. Siguiente ejercicio. Apoyamos bien los pies. Ahora vamos a buscar los talones con las puntas de los dedos de las manos. ¿Vale? Hacemos un encogimiento, aguantamos y vamos a buscar los talones. Perfecto. Vale, volvemos. Otra serie más. Un encogimiento y a buscar los talones. Perfecto. Y 10. Muy bien. Para acá, cansado del plano. Muy bien. Un pequeño descanso. Ahora vamos a trabajar la parte más inferior del abdomen. ¿Vale? Entonces, completamente tumbado boca arriba, las piernas rectas hacia arriba y tenemos que subir como si quisiéramos buscar el techo con los pies. ¿Vale? Arriba, 1, 2. Y 10. Perfecto. Vale, volvemos al ataque. Otra serie más. Ahí. Muy bien. Y ya para ir acabando vamos a hacer el último ejercicio. Yo voy a utilizar bueno, no lo voy a utilizar, lo tengo aquí por si alguien quiere hacerlo con el fútbol. ¿Vale? Es muy sencillo. Tumbarse boca arriba. Piernas y brazos como si estuviéramos aguantando un balón. ¿Vale? Y vamos a mover la pierna derecha hacia adelante y el brazo izquierdo hacia atrás. Y volvemos a la posición inicial. Lo mismo con la otra parte del cuerpo.
aquí hay que pensar un poquito lo que hacemos y además cuando estamos ya acabando la sesión, que estamos un poquito más fatigados, nos solemos equivocar y a lo mejor se mueve un brazo cuando no se tiene que mover, pero bueno, así vamos pensando también. Vale, voy a hacerlo ahora con el balón para que lo veáis. ¿Vale? Aguantamos el balón con el brazo y la pierna que no se mueven y cambiamos. Y lo mismo. Y cambiamos. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, con esto ya estaría todo. Hemos hecho una buena sesión de abdominales, isométricos, manteniendo la posición, que trabajan mucho más que los abdominales isocinéticos, que son los que acabamos de hacer. Y luego los isocinéticos que llevan un movimiento, que también son